Hola, mi nombre es Celia Benítez, soy enfermera del Hospital Ramón Mejía, de la Guardia de Pediatría y delegada gremial de Sotelva. Hoy quería hacer este video para contarle un poco a la comunidad lo que nosotros venimos padeciendo. Lo quiero hacer a modo de denuncia y para que la gente tome conocimiento de cuál es nuestra situación. En el inicio de la pandemia, nosotros empezamos con muchísimo miedo porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Estamos hablando de casi ya 2 años del comienzo de esta pandemia, o 2, no sé calcular muy bien. Pero empezamos ¿cómo? Empezamos sin materiales de protección, empezamos con protocolos que iban cambiando semana a semana, empezamos con discriminación hacia nosotros, hacia el personal de salud, se puede decir de parte del exterior y también de parte de internamente en el hospital. Empezaron a escasear elementos de protección personal como un simple barbijo quirúrgico. Nos lo negaban, nos lo daban a cuenta gota, nos daban un barbijo para cumplir todo el turno, cuando nosotros sabemos que el barbijo solamente se puede utilizar no por más de 4 horas para evitar el contagio. La repartición de los N95, las máscaras faciales y otros elementos de protección fueron selectivas. Al personal, por ejemplo, de enfermería, al principio no se les entregaba, solo se les entregaban a los médicos. También, esto lo digo no a modo de antagonizar ni hacer diferencia, porque en todo caso los compañeros médicos no tienen la culpa, pero fue una disposición del gobierno de la ciudad y el criterio de algunos especialistas. Bueno, esto fue cambiando semana a semana. Nosotros ante esta situación lo que hicimos fue empezar a comprarnos los elementos de protección personal como los overoles, los N95, las máscaras faciales, las antiparras, inclusive hasta los guantes, alcohol en gel. Todo esto para protegernos y proteger a la comunidad y no ser vectores. Un overol, para que ustedes tengan idea, en ese momento, en el inicio de la pandemia, estaba que es una especie de ropa que es toda hidrorrepelente y protectora, salía aproximadamente 5.000 pesos, aproximadamente, y los de mediana calidad. Las máscaras faciales, más o menos ese precio. Los N95, los que estuvieron investigando en el principio de la pandemia, salían fortuna. O sea, pusimos plata de nuestro bolsillo para brindarnos a nosotros mismos el cuidado que el gobierno de la ciudad no nos estaba brindando. A partir de esto, nosotros, el cuerpo delegado del Hospital Ramón Mejía de Sotelva, nosotros hicimos recursos de amparo para que se nos provean de materiales de calidad y cantidad como correspondía, además de los recursos de amparo que hicimos para que se coloque oxígeno central en todo el hospital, porque los pabellones del Hospital Ramón Mejía, no todas las salas tenían oxígeno central. Había muy poquitas salas como terapia intensiva y algunas salas específicas que tenían oxígeno, pero el resto no. Nos manejábamos con tubos gigantes de oxígeno, que cuando los trasladábamos también ponían en riesgo nuestra vida. Y de hecho han ocurrido muchos accidentes producto del traslado de estos tubos de oxígeno. Y ni hablar del estrés que sufríamos nosotros cuando nuestro paciente requería oxígeno y estaba boqueando y teníamos que ir corriendo a buscar un tubo gigante de oxígeno. Bueno, todas esas cosas nosotros las fuimos consiguiendo a través de la lucha y los reclamos legales y gremiales y en la calle y en la puerta del hospital para mitigar, se puede decir, estas situaciones. Cuento solamente una parte, ¿no? Pero lo que nosotros vivimos durante la pandemia, desde el principio de la pandemia y seguimos viviendo, siempre tuvo que ver con la vulneración de nuestros derechos como trabajadores y como seres humanos. A nosotros siempre nos expusieron en todo sentido. Al principio, además de darnos esos elementos de mala calidad, nos querían enseñar a reciclarlos, cuando nosotros sabemos que eso no se puede hacer, que no se puede realizar. También padecimos la angustia ante la desinformación y los cambios de protocolo constantes semana a semana desde el principio de la pandemia. Angustia porque no sabíamos si íbamos a sobrevivir a este virus, angustia porque somos vectores y tenemos familias, tenemos niños, tenemos maridos, tenemos familiares a cargo, adultos mayores que podían llegar a perder la vida producto de llevarle la enfermedad. Nosotros, el personal de salud en general, no elegimos trabajar con el COVID. Sí elegimos servir a la comunidad y trabajar para ella. Y como lo dicen las leyes, digamos, en las leyes sobre la emergencia sanitaria, estamos obligados a sostener y a atender a la comunidad. Pero en esta obligación también hay obligaciones olvidadas de parte del gobierno y se podría decir del gobierno de la ciudad, de Larreta y Quirós,
que tienen que ver con nuestra salud y nuestros derechos. Muchos de nuestros compañeros perdieron familiares, perdieron maridos, perdieron hijos, perdieron abuelos, perdieron padres, producto de haber llevado el virus a casa. Y ni hablar de las secuelas que en la actualidad estamos sufriendo los que padecimos COVID. Hipertensión, asma, enfermedades alérgicas, gastrointestinales, un montón de enfermedades que aún no se pueden determinar si son productos de haber padecido COVID, pero seguramente sí. Así como también esto pasó en el 2009, cuando fue lo de la gripe A. Mucha gente se contagió de gripe A, y producto de esta enfermedad ha quedado con enfermedades cardiológicas graves que 10 años después lo llevó a la muerte. Entonces, nosotros, el personal de salud, queremos que la sociedad tome conciencia de todos los riesgos que estamos asumiendo por ustedes. Y también le pedimos que cuando se enojen en la fila digamos, de algún lugar de testeo, no se enoje con nosotros, porque nosotros trabajamos con los elementos que tenemos, que son pocos. Enójense con Larreta, enójense con Quirós, que ellos son los verdaderos responsables de la desidia y de la falta de personal y todo lo que está sucediendo en la actualidad. En Capital Federal yo lo que noto es que están mucho más preocupados por el turismo, ¿sí? Por aparentar de que no pasa nada, cuando en realidad están ocurriendo cosas gravísimas en la actualidad. Y una de las cosas más graves que están pasando es que se han vulnerado todos nuestros derechos como trabajadores. Desde el inicio de la pandemia y la emergencia sanitaria, a nosotros se nos suspendieron las vacaciones, las licencias, los francos, los días por estudio. Todos los beneficios de los trabajadores nosotros los hemos perdido. Nos sueltan a cuentagota en determinado periodo, cuando bajan los casos, las licencias, los francos atrasados que no llegamos a tomarnos porque otra vez estamos en emergencia. Y la situación más grave en la actualidad tiene que ver con nuestro derecho laboral a la cobertura de la aseguradora de riesgo de trabajo, la ART. El gobierno de la ciudad sacó una resolución donde ellos disponen de cuándo nosotros nos tenemos que reincorporar al trabajo después de haber padecido COVID, en donde no contemplan de ninguna forma nuestra salud. Ningún médico nos revisó, ningún médico nos hizo ni siquiera una radiografía para saber si nuestros pulmones están bien. Nada, directamente nos mandan como carne de cañón a volver a la trinchera, a seguir atendiendo a la comunidad enfermos. Con estas nuevas disposiciones epidemiológicas, que nosotros no podemos decir si esto es así, es seguro que es así, porque con el COVID todo está por verse y por descubrirse. Ahora ellos dicen que, por ejemplo, si vos sos un personal asintomático, positivo, podés trabajar, o tenés que hacer 5 días de aislamiento y volver a tu puesto de trabajo. Nosotros no sabemos si seguimos contagiando, nosotros no sabemos si dentro de unos días esto se puede complicar por no hacer el reposo adecuado. Ustedes saben que los que tuvieron COVID, que los síntomas no desaparecen de un día para el otro, ni en 10 días, ni 7 días. Hay gente que está meses con agotamiento físico y con secuelas de la enfermedad. Lo que yo quiero denunciar en este caso es que Larreta y Quirós, que el gobierno de la ciudad está jugando con la salud del personal de salud, está jugando y experimentando, nosotros somos sus conejitos de India, con este tema de darnos el alta sin ningún tipo de atención médica, ni siquiera atención de la ART. La ART ni siquiera se comunica con nosotros, y no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de cientos de casos, y miles, podría decir, de trabajadores del gobierno de la ciudad. Y ahora, porque la ART no da abasto con la cantidad de contagios que hay en la actualidad del personal de salud, tomaron la libertad de decirnos que tenemos que volver a trabajar, cumplir el aislamiento sin preguntar si estamos bien o estamos mal. Nosotros queremos trabajar, queremos seguir sirviendo a la comunidad, pero también queremos sobrevivir. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros dentro de 10 años. Nosotros no sabemos si el COVID cuántos años de vida nos restó. Pero más allá de esto, lo principal es que al personal de salud se le han vulnerado todos sus derechos y nos siguen vulnerando, y nosotros esto no lo tenemos que permitir, y pedimos solidaridad, compromiso y difusión de la comunidad, y que la próxima vez que tengan unas elecciones en Capital Federal, fíjense a quién votan, porque votaron a Larreta, a Quirós, que juega a matarnos, menospreciarnos, como si fuéramos descartables, especialmente al personal de salud.
Sumado a todo lo que ya conté, nos encontramos también en una situación donde tenemos, muchos de nuestros compañeros tienen a sus hijos enfermos con COVID positivo, y muchas mamás, enfermeras, personal en general del Hospital Ramos Mejía, administrativos, técnicos y demás, no se les permite hacer el aislamiento correspondiente ni siquiera para cuidar a sus hijos. Estamos en una situación de vulneración total de nuestros derechos, no solamente como trabajadores, sino también como humanos. Nos sentimos descartables, nos sentimos carne de cañón, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Por eso le pedimos al gobierno de la ciudad, y especialmente a Larreta, que revea nuestra situación, que nosotros también tenemos derecho a la vida y a la salud, y que no somos solamente, digamos, el amortizador de todos los déficits ocasionados por ellos, porque cuando falta hisopo, falta gente digamos, para hacer los procedimientos necesarios de atención a la salud, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de Larreta y del gobierno de la ciudad.